Este es el cuento de Jaina, el hijo del rey Soroy, que un día amaneció, se vio frente al espejo y notó que en su rostro empezaba a crecer el vello. Y llegó a la conclusión de que ya era un hombre mayor de edad, y así que tenía el derecho de gobernar. Fue con su padre y le dijo: padre, he alcanzado la mayoría de edad. Creo que es momento de que me des y me entregues alguno de tus reinos, alguno de los estados, alguno de los pequeños espacios para que yo pueda gobernar. El rey Soroy le dijo: hijo, antes de gobernar necesitas probar que estás listo para liderar al pueblo. Así que te daré una comisión, hijo. Le dijo: sal del castillo, intérnate en el bosque, escucha, y una vez que hayas escuchado, ven y cuéntame aquello que has escuchado. Jaina entonces salió alegremente del castillo, se internó en el bosque y poco después, a la noche de aquel día, regresó con su padre y le dijo: padre, he escuchado. ¿Qué has escuchado, hijo mío?, le dijo el padre. He escuchado el pec del pájaro carpintero en la copa de los árboles. También ahí, en otro árbol, escuché el gorgoreo del guacamayo. El padre le dijo: hijo mío, ven, acompáñame, y lo llevó hasta el balcón del castillo. Ahí se asomaron los dos y le mostró cómo en el árbol que estaba junto ahí al balcón había un carpintero que hacía pequeños pec-pecs con su pico. Le enseñó también al guacamayo que gorgoreaba en otra rama junto a ella y le dijo: hijo, ¿cómo sé que lo que has escuchado lo has escuchado en el fondo del bosque y no has sido aquí, apenas en el jardín del castillo? Hijo, intérnate en el bosque, escucha, y cuando hayas escuchado, ven y cuéntame qué es eso que has escuchado. Jaina se dio cuenta entonces que no podía hacer una tarea apenas por encima, que ahora tendría que internarse verdaderamente en el bosque, así que entró más profundo en el bosque y una semana después regresó, buscó a su padre le dijo: ven, cuéntame qué has escuchado. Y él le dijo: padre, he escuchado ahí en el centro del bosque el rugido del jaguar, padre. También he escuchado el ulular de los monos que se comunicaban de árbol a árbol. El padre entonces le dijo: ven, acompáñame nuevamente al balcón del castillo. Lo llevó ahí y entonces por el camino que estaba en la profundidad, allí se adivinaba apenas fuera del castillo, le mostró cómo pasaba una caravana de gitanos y dentro de la caravana iba un jaguar y unos monos dentro de una jaula. Le dijo: hijo, ¿cómo sé que el jaguar que has escuchado y los monos que han llegado a tus oídos no son esos de la caravana de los gitanos? Hijo, intérnate en el bosque, escucha, y cuando hayas escuchado, entonces ven conmigo y cuéntame lo que has escuchado. Jaina entonces no tuvo más remedio que hacer preparativos para un largo viaje. Se internó en el bosque y desapareció. Y pasó una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, varios años. En el castillo la inquietud ya rondaba, pues pensaban que quizá el hijo del rey, el único heredero, se había perdido para siempre. El padre era el único que esperaba con confianza. Y así, un día, en la puerta del castillo, se presentó un mendigo que fue detenido por los guardias del palacio, pues no podían concebir que aquel mendigo de barbas largas y de ropa raída fuera en efecto el hijo del rey. Cuando llegó la noticia al rey, entonces él dijo: déjenlo pasar. Cuando estuvo finalmente aquel mendigo enfrente de su padre, el padre le volvió a preguntar, pues vio el brillo en los ojos de su hijo como solo un padre sabe ver. Y le preguntó: ¿qué has escuchado, hijo? Y entonces Jaina le dijo: padre, he escuchado el leve susurro del rocío sobre la hierba del campo cuando se evapora apenas empieza a salir el sol. He escuchado el tamborileo de los botones de las flores cuando se abren. He escuchado la electricidad de las antenas de las hormigas cuando se comunican y se acercan unas con otras. He escuchado, padre. Y entonces el padre dijo: alto, hijo. Sé que ahora, finalmente, que has logrado escuchar aquello que no se escucha. Estás listo, finalmente, para escuchar las necesidades de tu pueblo. Ven,
entra en el castillo, lávate, rasúrate, vístete y ven conmigo, porque ahora sí es tiempo de que hablemos del negocio de gobernar. Bueno, este cuento de Jaina, el hijo del rey Soroy, me lo contó a mí un cuentero peruano, Javier Echavarría, y me contó que este cuento él tuvo la oportunidad un día de contarlo frente al gabinete entero del presidente del Perú, el Cholo Toledo. Y cuenta que todos los miembros del gabinete escucharon el cuento con mucha atención y cuando terminó, digamos, el cuento y la función, etcétera, etcétera, ya estaban en un receso, estaban ahí comiendo las botanitas y tal. Se acercaron el ministro de Hacienda y el ministro de Gobernación, le dieron una palmada en la espalda y le dijeron, vaya, ahora sí que le diste un buen golpe a Toledo, le diste un toquecito al Cholo. Él en ese momento se quedó pensando y se quedó viéndolos simple y sencillamente. Y lo que cruzó por su mente fue, estos tipos son increíbles, piensan que el cuento solamente era para el presidente y que no tenía nada que ver con ellos. Bueno, una de las cuestiones que es más difícil para los líderes, digamos, que van creciendo en la ruta de carrera y que se van haciendo, digamos, a la idea de que tienen que gestionar equipos, etcétera, y que vienen de el antecedente en sus carreras, de la tarea, del resultado, de ir a por las cosas. Es interesante porque el cuento quizá los sensibiliza para entender que conforme van creciendo y tienen posiciones de liderazgo más relevantes en sus organizaciones, el tema de poder escuchar, de poder verdaderamente recibir, interpretar lo que está ocurriendo en la organización es crítico. Y frecuentemente hay una resistencia, digamos, con este asunto de la escucha, porque no siempre está vinculado, digamos, a una idea de fuerza, de masculinidad, de resultados, de agresividad, que está muy asociada típicamente al ejercicio ejecutivo. Y a nosotros nos sirve un poco para reinterpretar el mindset, la perspectiva desde donde ellos tienen que considerar qué significa liderar a otros. El trabajo de liderar no va a llegar muy lejos si no de alguna manera captura el sentir de todo el equipo. Así pues, Jaina, el hijo del rey Soroy, es un buen testigo de lo que ocurrirá con ellos en la medida que sepan escuchar mejor a sus organizaciones.